¿Qué tal están? Bienvenidos. Filosofía de Antonio Millán Puelles. Aranguren describió a Millán Puelles como el único filósofo español de talla internacional del siglo XX. Una afirmación que no es exagerada al considerar la profundidad, originalidad y rigor de su obra filosófica. Millán Puelles nació en 1921 y murió en 2005. Fue un pensador profundamente influido por la tradición de la filosofía clásica, especialmente por Aristóteles y sobre todo por Tomás de Aquino, aunque también se destacó por su estudio de la fenomenología moderna, especialmente de la obra de Edmund Husserl. Su pensamiento abarcó áreas como especialmente la metafísica, la antropología filosófica, la ética, la filosofía social y la filosofía de la economía, entre otras. A partir de ahora comentaré algunos aspectos centrales de su filosofía y mostraré cómo su pensamiento se erige como un puente entre la tradición clásica y las preocupaciones contemporáneas. En cuanto a la metafísica y la fundamentación del ser, la filosofía de Millán Puelles parte de una clara convicción: la primacía del ser como objeto de la filosofía influido por la metafísica clásica, especialmente la atomista. Millán Puelles insiste en que toda realidad está impregnada de ser y que el acto de ser, el ese, constituye el núcleo último de cualquier entidad. Esto lo llevó a reflexionar profundamente sobre las estructuras del ente y a defender un realismo metafísico que rechaza tanto el escepticismo como el relativismo actual. En su obra, La estructura de la subjetividad, Millán Puelles analiza cómo el sujeto humano se relaciona con el ser. Sostiene, entre otras cosas, que el ser humano no solo conoce el ser, sino que es también un partícipe activo en él. Esta participación no implica un panteísmo, sino un reconocimiento de que el ser humano, como criatura, está ontológicamente vinculado a su creador y al orden general del ser. Para Millán Puelles, la metafísica no es un ejercicio abstracto, sino una disciplina esencial para comprender la totalidad de la realidad y para fundamentar otras áreas del saber, como la ética y la política. En cuanto a la fenomenología y la subjetividad, desde la perspectiva de Millán Puelles, pues podemos decir que él desarrolla estos aspectos de una manera muy original y destaca su capacidad para integrar la fenomenología actual con la tradición clásica. En sus estudios o investigaciones fenomenológicas, particularmente en su obra La función de los objetos en la experiencia humana, Millán Puelles analiza cómo el ser humano percibe y da sentido al mundo que lo rodea. A través de un análisis detallado de los actos de la conciencia, aborda cuestiones como la percepción, la intencionalidad y la relación entre el sujeto y el objeto. También hay que decir que su enfoque fenomenológico no busca sustituir la metafísica clásica, sino enriquecerla. Para él, la fenomenología es un método útil para describir la experiencia humana concreta, mientras que la metafísica es la disciplina encargada de explicar los fundamentos últimos de lo real, de la realidad. Así, Millán Puelles evita el subjetivismo de algunos fenomenólogos modernos. Además, mantiene siempre un anclaje firme en el realismo ontológico, y esto es también digno de consideración. En cuanto a la antropología filosófica, trata especialmente Millán Puelles de la libertad y la persona. En la antropología filosófica de Antonio Millán Puelles, la libertad ocupa un lugar central. En su obra, El valor de la libertad aborda la cuestión de la libertad desde una perspectiva que combina el análisis fenomenológico con la reflexión ética. Para Millán Puelles, la libertad no es un simple poder de elegir, aunque también lo es, como sostienen muchas corrientes modernas, sino una capacidad intrínseca del ser humano para autodelimitarse, para autodeterminarse en relación con el bien. Esta concepción de la libertad está profundamente arraigada en la tradición aristotélico-tomista, pero Millán Puelles la desarrolla con un lenguaje y un enfoque que responden a las preocupaciones actuales. En cuanto a la libertad, su pensamiento no es absoluta ni arbitraria. Está condicionada por la naturaleza humana y por las estructuras ontológicas del ser. Sin embargo, esto no significa que la libertad esté restringida de manera negativa en la vida humana. Por el contrario, Millán Puelles argumenta que la verdadera libertad solo puede realizarse en la búsqueda y el logro del bien, entendido, eso sí, como aquello que perfecciona al ser humano. Además, también en la filosofía de Millán Puelles
se realiza un análisis profundo de la persona humana como un ser irreductible y único. Él enfatiza la dignidad intrínseca de cada persona y la necesidad de respetar esa dignidad en todos los ámbitos de la vida social y política. Esta visión personalista tiene implicaciones directas en su filosofía social y política y realmente pues eso es muy significativo también. En cuanto a su filosofía social y política, el bien común y la justicia pues son fundamentales para Millán Puelles. En ese sentido, Puelles está estrechamente vinculado a una concepción de la persona y de la libertad que diríamos, señalar que es parecida al personalismo de Munier, por ejemplo. En obras como Economía y Libertad defiende una visión del orden social basada en el respeto a la dignidad de la persona y en la promoción del bien común. Es como el personalismo de Munier, como ya dije. Para él, o algo parecido a eso, para él la sociedad no es un fin en sí misma, sino un medio para que precisamente las personas alcancen la perfección individual y comunitaria. Es algo que también sostiene Zubiri en sus obras. Millán Puelles, por lo tanto, niega el individualismo radical, el colectivismo, argumentando que ambos extremos distorsionan la verdadera naturaleza de la persona humana. El colectivismo, al subordinar al individuo al grupo, niega su libertad y dignidad intrínseca. Por otro lado, el individualismo radical ignora las dimensiones sociales del ser humano y conduce a una concepción egoísta de la libertad. Yo creo que en estos aspectos hay una influencia de la filosofía de Zubiri en el propio Millán Puelles. En cuanto a la justicia, Millán Puelles adopta una perspectiva clásica que distingue entre justicia conmutativa, distributiva y legal. Sin embargo, también aborda problemas contemporáneos como la relación entre economía y ética, el papel del Estado en la promoción del bien general o del bien común y los límites que debe tener la intervención estatal en la economía y en la sociedad. Se puede afirmar que su defensa de la libertad económica está matizada por una insistencia en la responsabilidad moral de los agentes económicos y en la necesidad de estructuras que permitan la solidaridad y la justicia social. En cuanto a filosofía de la economía, pues él insiste en la cuestión de la libertad, del orden natural, y uno de los aspectos más originales del pensamiento de Millán Puelles es su contribución a la filosofía de la economía. En su libro Economía y Libertad, Millán Puelles defiende una concepción de la economía basada en el respeto a las leyes naturales del mercado, pero también subraya la necesidad de un fundamento ético para la actividad económica. Según Millán Puelles, la economía no puede reducirse a un mero juego de fuerzas impersonales. Al contrario, debe estar al servicio de la persona humana y del bien común. En este sentido, pues, aunque reconoce la importancia de la libertad económica, advierte contra los peligros del materialismo y del consumismo. Para él, la economía debe estar subordinada a valores superiores, como la justicia, la solidaridad y la búsqueda del bien común. Esta visión equilibrada lo coloca en una posición intermedia entre el liberalismo económico y el intervencionismo estatal. En ese aspecto, también él trata otras cuestiones, por ejemplo, educación y cultura, y el papel de la filosofía en ambas. Y, pues efectivamente, Millán Puelles dedicó una parte significativa de su vida a la reflexión sobre la educación y la cultura. Como profesor de filosofía en la Universidad Complutense de Madrid y miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, insistió continuamente en la importancia de la filosofía como disciplina formativa. Según él, la filosofía no es solo un ejercicio intelectual, sino una herramienta esencial para comprender el mundo y para orientar la vida personal y también la vida social. En su obra, que también es muy conocida, La formación de la personalidad humana, subraya la necesidad de una educación integral que desarrolle tanto las facultades intelectuales como las virtudes éticas o morales. Para Millán Puelles, la educación no debe limitarse a la transmisión de conocimientos, aunque sea necesaria esa transmisión también, o de conocimientos técnicos, sino que debe formar personas completas, capaces de reflexionar críticamente, analíticamente, de actuar con responsabilidad y de contribuir al bienestar general. Se puede decir, por tanto, que la filosofía de Antonio Millán Puelles es un ejemplo excepcional de cómo es posible integrar la tradición de la filosofía clásica con las preocupaciones y los métodos de la filosofía contemporánea.
Su pensamiento abarca una amplia gama de temas, desde la metafísica y la antropología hasta la filosofía social y la economía, siempre con un enfoque riguroso y sistemático. En un tiempo marcado, podemos decir, por el relativismo y el escepticismo, Millán Puelles ofrece una visión profundamente realista y humanizadora, que destaca la primacía del ser, la dignidad de la persona y la importancia de la libertad orientada al bien. Su legado intelectual no solo enriquece la tradición filosófica española, sino que también ofrece respuestas valiosas a los desafíos éticos, sociales y culturales del mundo actual. La profundidad de la filosofía de Antonio Millán Puelles está fuera de discusión. Realmente posee un dominio del lenguaje extraordinario, incluso tiene obras sobre el léxico filosófico, etc. Y realmente fue un gran profesor en la Universidad Complutense. Diríamos que su pensamiento también trata de la teoría del objeto, o lo que es lo mismo, sobre la naturaleza de los objetos en tanto que elementos fundamentales de la realidad y el conocimiento. En su libro acerca de la teoría del objeto, pues el propio Millán Puelles aborda la cuestión de cómo los objetos son percibidos y comprendidos por el sujeto cognoscente. Esta teoría se enmarca dentro de una tradición que es la de la fenomenología y la metafísica clásica, buscando una comprensión más rica y matizada de la relación entre el sujeto y el objeto. En este sentido, desde su perspectiva, el objeto, entendido como entidad independiente, supone que un objeto es cualquier cosa que puede ser pensada o percibida, ya sea una realidad concreta, un concepto abstracto o incluso una entidad imaginaria. Una de las premisas fundamentales de su teoría es que los objetos tienen una existencia independiente del sujeto que los conoce. Es decir, los objetos no dependen de la percepción o el pensamiento del sujeto para existir. Tienen una realidad objetiva que puede ser descubierta y comprendida. En este sentido, podemos hablar de una estructura del objeto. Y en ese sentido, Millán Puelles distingue precisamente entre diferentes niveles de la estructura del objeto. Esta distinción es crucial para entender la complejidad y la riqueza de los objetos tal como los conocemos y experimentamos. En este sentido, también hay que señalar que podemos descubrir la esencia del objeto, que se refiere a lo que el objeto es en sí mismo, su quiridad, o qué es lo que es. La esencia incluye las propiedades fundamentales y características que definen la naturaleza del objeto. Por ejemplo, la esencia de un triángulo incluye la propiedad de tener 3 lados. En este aspecto, también desde la perspectiva de Millán Puelles, se puede analizar la existencia del objeto, o en definitiva, ver el hecho de que el objeto está presente en la realidad. Un objeto puede tener una esencia definida sin tener existencia real. Por ejemplo, un triángulo puede ser concebido como una idea matemática sin que exista físicamente el triángulo en el mundo. En cuanto a las propiedades accesorias del objeto, además de la esencia y la existencia, los objetos pueden tener propiedades accesorias que no son esenciales para su definición, pero que forman parte de su realidad. Por ejemplo, un coche puede ser rojo, pero el color rojo no es esencial para que sea un coche. En este sentido, también hay que decir que es preciso analizar el objeto y el sujeto. Y una parte central de la teoría de Millán Puelles es la relación entre el objeto y el sujeto cognoscente. Para él, el conocimiento es una relación especialmente intencional, o sobre todo intencional, entre el sujeto y el objeto. Esta relación intencional significa que el sujeto dirige su atención hacia el objeto y lo aprehende o lo capta cognitivamente. En cuanto al concepto de intencionalidad, es fundamental en la fenomenología y también en la teoría del conocimiento de Millán Puelles. La intencionalidad se refiere al hecho de que todo acto cognoscitivo está dirigido hacia un objeto. Cuando conocemos algo, nuestra mente está intencionalmente enfocada en ese objeto. El conocimiento también puede ser directo e indirecto. Millán Puelles distingue entre conocimiento directo e indirecto y dice que el conocimiento directo es aquel en el que el sujeto percibe o aprehende o capta el objeto de manera inmediata, sin intermediarios. El conocimiento indirecto, en cambio, o por otro lado, se obtiene a través de intermediarios como símbolos, palabras o descripciones. En consecuencia, podemos decir que se puede realizar una ontología del objeto,
la realidad del objeto. Millán Puelles también explora la ontología del objeto, es decir, la naturaleza y el modo de ser de los objetos. Su enfoque ontológico se basa en la idea de que los objetos tienen una realidad propia que puede ser conocida y descrita. Y también, por supuesto, hay que señalar que la realidad se abre a la posibilidad. Un aspecto importante de la ontología de Millán Puelles precisamente es la distinción entre la realidad actual y las posibilidades potenciales. Los objetos pueden tener una esencia que incluye múltiples posibilidades, pero solo algunas de esas posibilidades se actualizan en la existencia real. Además, también podemos decir que hay objetos imaginarios. También los analiza y analiza también la naturaleza de los mismos, de estos objetos imaginarios, aquellos que no tienen una existencia real, pero que pueden ser concebidos por la mente. Estos objetos imaginarios, según Millán Puelles, aunque no existan en la realidad, tienen una estructura ontológica o real que puede ser analizada y comprendida. En cuanto a la verdad y el conocimiento de los objetos, pues también Millán Puelles pues hace una serie de análisis, porque para él la verdad es una correspondencia entre el conocimiento del sujeto y la realidad del objeto. El conocimiento verdadero es aquel que refleja fielmente la estructura y la naturaleza del objeto tal como es en sí mismo. En cuanto a la adecuación cognitiva, la verdad para Millán Puelles implica una adecuación cognitiva entre el sujeto y el objeto. El conocimiento adecuado es aquel en el que la representación mental del objeto corresponde a su realidad objetiva. En cuanto a otras cuestiones, por ejemplo, también el propio Millán Puelles admite la posibilidad de error y falsedad que surge cuando hay una discrepancia entre la representación del objeto en la mente del sujeto y la realidad objetiva del objeto. Millán Puelles analiza cómo se pueden identificar y corregir estos errores para alcanzar un conocimiento realmente verdadero. Por tanto, se puede decir que la teoría del objeto de Antonio Millán Puelles ofrece una visión o un análisis profundo y matizado de la relación entre el sujeto cognoscente y la realidad objetiva de los objetos, al distinguir entre la esencia, la existencia y las propiedades accesorias de los objetos, y también al explorar la intencionalidad y la adecuación cognitiva. Millán Puelles de esta manera proporciona un marco teórico robusto para comprender cómo conocemos y comprendemos el mundo. Su enfoque fenomenológico y ontológico sigue siendo relevante en la filosofía contemporánea o actual y ofrece valiosas perspectivas para el estudio del conocimiento y también de la realidad. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.